Bien, bien, bien. Como he dicho en la disertación previa, pero que no tiene que estar a mano necesariamente en cuanto al espectador, el apagón de España, no apagón de Madrid, no apagón de Barcelona, como profetizaba, como auguraba Alberto Díaz Rueda, no, nada de Barcelona, toda España y Portugal y un poco del norte de Francia durante un tiempo. Toda España sufrió el gran apagón y lamentablemente no fue tan divertido como esta novela, ni tan fantástica como la de Barjavel, ni por supuesto tan distópica como la de Forster. Nada de eso, nada absolutamente de eso. Sí que fue un poco catastrófica y dantesca. Para mí no, gracias a Dios. Y creo que habría que empezar in medias res, como Goodfellas, como uno de los nuestros de Scorsese. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Que además hacen una parodia con Darth Vader en Robot Chicken. ¿Cómo he llegado aquí, verdad? Yo entro acompañado, pero eso ya se verá más tarde. Yo entro en la estación de Atocha a las 10 de la noche o algo parecido, bueno, no sé cuándo la abrieron, entro cuando sé que ya está abierta y veo un panorama dantesco, ancianas durmiendo en el suelo, sacando mantas de sus maletas o algo de ropa de abrigo. A mí no me van a pillar aquí, veo que me abalanzan unas cámaras de televisión, me zafo, huyo de ellas. Pienso que no van a hacer conmigo el proyecto de la bruja de Blair, ni van a hacer periodismo humano. Aunque eso sí, si me hubieran preguntado, me parece que quiero decir, si hubiera decidido responder, me temo que no podría haber dicho otra cosa que lo que dice Homer Simpson cuando se ve en una escena ridícula, ridícula pero no trágica, como la de José Luis López Vázquez en La Cabina, sino que se ve simplemente expuesto al público en una situación ridícula, sin más. Yo antes era como vosotros. Si yo hubiera dicho algo a la prensa, habría sido: yo antes era como vosotros. No merece la pena hablar con la prensa y todos lo sabemos, solo están interesados en señoras que, pues yo había puesto el cocido bien, nada de eso. ¿Cómo llegué hasta ahí? ¿Cómo llegué hasta ver ese panorama dantesco y pirarme? Porque ese no era mi plan y eso no era conmigo. Pues yo tenía que dejar mi hotel cerca de la estación de Atocha a las 11, así que tal hice, y me fui al Museo Reina Sofía, habiendo dejado la maleta en consigna. Vi una exposición temporal que me habían recomendado, me pareció moderadamente interesante pero sin alaracas, y tomé el ascensor de cristal para bajar a tierra. Creo que tomé el ascensor. Sí, tomé el ascensor porque hay una fotografía porque hice una fotografía que solo puede estar tomada desde el ascensor. Eran las 12, yo creo que las 12:30. No sé cómo no me pasó nada. Lo atribuí en un primer término a que el Reina Sofía era antes un hospital y por lo tanto habría heredado algún grupo electrógeno. El caso es que podría haberme quedado perfectamente en un ascensor de cristal al sol, en un ascensor del Reina Sofía al sol, y podría estar muerto ahora, pero no, logré bajar a la calle y me dije: voy a comprar una caja de bocadillos de Rodilla para el viaje. Me fui a Rodilla, a la sucursal de Rodilla que está en la acera del Reina Sofía. Y estaba todo a oscuras y estaban retirando los sándwiches. Entendí que por higiene, porque son refrigerados. Bueno, pues ya está. Hay otro en Atocha. Me fui al de Atocha y cuando llegué, no solo estaban retirando también todos los sándwiches, sino que, bueno, les dije: vamos a ver, muy bien, digamos que ha habido un apagón en todo, muy bien. Pero estos sándwiches están apenas desrefrigerados, no se ha roto la cadena del frío ni nada de eso y además no son congelados. Véndanmelos. Y me dijeron que no podían hacerlo por dos razones. La primera era que no podían cobrarme porque no les funcionaba el datáfono. Bueno, pues háganmelo en papel. La segunda era porque las estaba echando la policía. Y efectivamente llegó
llegaron las fuerzas del orden y nos desalojaron. Nos pusieron a todos en la puerta de la estación. Bien, llegaron 2 lecheras y tomaron la primera medida y tomaron la única medida que yo vi ante aquella situación anómala. Sacaron de la estación 3 cascos de antidisturbios y los llevaron a las lecheras, con lo cual había altas posibilidades, o tenían en mente, o tenían como una acción protocolaria el pensar que la gente se podía desmandar, que la gente podía ponerse muy nerviosa y hubiera que empezar a repartir, pues eso, lo que reparten las lecheras. Bien, llegó un señor con camisa, que parecía salido del gimnasio, así mediana edad, pero yo qué sé, la típica gente a la que le gusta posar en las redes sociales. Entra en la estación, toda la policía lo recibe, le hacen rendibuses, lo acompañan, le abren puertas vedadas al público, lo acompañan como patitos por toda la estación. Y hay un momento en el que se queda solo en el centro de la estación vacía y desierta y se ve el terror en sus ojos, ese terror que tienen todos los mandatarios del mundo cuando se descubre que son un fraude, que lo son, todos lo son. Esa mirada de Bush recibiendo la noticia de las Torres Gemelas mientras leía cuentos infantiles, eso lo vi, bueno, y el tipo se encogió de hombros y ya sabía que ahí no había ninguna solución ni ningún remedio en marcha. Escuché a los grupos de policías, escuché a los grupos de obreros, de personal de la Renfe, nadie sabía lo que estaba pasando y nadie iba a hacer nada, nadie tenía órdenes de hacer nada. Entonces decidí buscar entre el público a aquel que tuviera más pinta de inteligente para hacer algo, para ver si entre los dos se nos ocurría algo, para ver si podía surgir alguna idea. Una señora que vendía objetos hippies en la estación, pues me dijo que esto tenía que pasar, que ella leía mucho en lo del pájaro azul, se refería a Twitter, pues cosas de estas, y que nos querían dar un buen susto y que esto era una... Entonces me aparté de ella, porque de ahí no se podía sacar nada. Un gordo que parecía el dependiente de la tienda de tebeos de los Simpson nos enseñó la pantalla de su móvil en la que me parece que el Confidencial o 20 minutos decían que había sido un ataque no, sino que era un apagón generalizado en toda España, en Portugal y en Francia. Bueno, de ahí lo de esto, no sé, hipótesis. Luego se vio que no era en toda Francia y que lo de Portugal era porque dependía de España. Pero a lo largo del día nos fueron informando de que había sido en más países, Italia, hasta llegar a los 6. Y yo dije, siempre que me decían esto, que como un ataque terrorista estaba de puta madre y era de 10. Así que alguien habría mordido un cable o algo así porque era demasiado bueno. Lo que era mentira también, era mentira. Y parece ser que la prensa jugó un papel vergonzoso y criminal. Se lo dije al gordo. Vamos a ver, aquí estoy leyendo la noticia y aquí se dice, según usuarios de Twitter. ¿Desde cuándo los periodistas, en lugar de investigar por sí mismos, se meten en Twitter, ven lo que hay y lo publican? Podrían haber dicho que lo ha confirmado el usuario Mis Pelotas. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué bajeza criminal, delictiva es esto? Bueno, en fin, durante todo el tiempo me mantuve ampliamente escéptico acerca de las noticias, especialmente teniendo en cuenta que ni un solo miembro del Cuerpo Nacional de Policía, que fue la autoridad, la fuerza pública a la que más vi, ni un solo miembro del Cuerpo Nacional de Policía me supo decir nada, me confirmó que Interior no les había dicho nada y todo lo que me pudieron decir siempre lo dijeron haciendo notar que se lo había dicho un ciudadano. Un ciudadano me ha dicho esto, un ciudadano me ha dicho lo otro. No hubo ninguna información que yo sepa con el Cuerpo Nacional de Policía por parte del Ministerio del Interior, ni con la jefatura, ni con nada. Y alguien dirá, bueno, es que no había luz. Ya, como que no hay medios para... Bueno, en fin, como que no se lo pueden mandar incluso por motorista. Nadie sabía nada, nadie dispuso nada. Entonces, en esa tesitura, en esas circunstancias, yo sigo buscando a alguien inteligente.
Dios santo, no lo encuentro, algunos sudamericanos, nada, todo el mundo estaba esperando tranquilamente. Y yo les decía a todos, ¿y qué pasaría si esto dura? Que me pueden desmentir, es que había mucha gente allí y me oyó. ¿Qué pasaría si esto dura 10 horas? Nadie se ha puesto en el caso de que esto pueda durar 10 horas. Nadie ha planteado esa posibilidad, ya que la causa es desconocida. ¿Por qué no podría durar 10 horas? Y me dijeron, no, hombre, ya, sí, ya. Bueno, lo más parecido a un interlocutor válido que había allí era una atleta cubana, la que reconocí como atleta cubana, porque uno ya tiene ojo. De hecho, pasando antes, una monja. ¿Y por qué una monja? Pues yo qué sé, porque luego le veo la insignia de la orden. Sí, tengo ojo. Bueno, pues sabía que era una atleta cubana, ya está. Bueno, le pregunto, eso, ¿qué pasa si esto dura 10 horas? Y ella, no, sí, ya. Bueno, creo que a las 5 horas que volví a Atocha a ver qué pasaba, quizás 6, ella estaba donde la dejé. Dije a mi acompañante, vamos a hacer un ejercicio, un experimento sobre la obediencia humana. Pues ahí estaban todos esperando a que se solucionara. ¿Cómo? No se sabe, porque tampoco se sabía cómo se había estropeado. Entonces, digo, bueno, como he salido con todo viaje, con todas las precauciones hechas, me he lavado las manos, he ido al cuarto de baño, pero esto no se puede mantener eternamente, que vamos a ver a gente giñando entre los contenedores. No, esto no es sostenible, y además habrá que comer. Yo iba a comprar comida, pero no he podido. No, esto va para largo, por toda la información que he recibido de la policía. Esto no se va a arreglar. No pasa nada, me vuelvo al hotel, me volví al hotel a ver si podía prolongar mi estancia, podía renovar. Me dijeron que no podían decírmelo porque no funcionaba el sistema. Y que alguien, a lo mejor desde el extranjero, podía estar haciendo una reserva que sería válida. Bueno, en fin. Muy bien. Pues esperando, mientras la recepción aclaraba cosas a otros huéspedes, me puse a hablar con un muchacho argentino que había salido ni siquiera de la capital, sino de una zona recóndita, y era su primera vez en Europa, y el primer día, mal recibes Polonia a un extranjero, el primer día pues se encontró con ese pastel. Entonces, como no podía hacer nada, no podía tomar posesión de la habitación que sí que tenía reservada, y además en papel, porque el sistema no funcionaba, no se sabía quién había. Bueno, pues en fin. Lo invité a acompañarme a buscarme una solución para mí, para dormir, y a él para comer, y a nosotros para comer. Cosa que asombrosamente encontramos, porque creo que sería porque tendría la plancha caliente o porque cocinaría con gas, pero sí había un bar típico que tenía comida caliente. Estupendo. Pero lo dejamos para después y bueno, el recepcionista, muy amable, amabilísimo, por cierto, el local se llamaba La Troupe. Muchísimas gracias por todas sus amabilidades, luego las detallaremos. El recepcionista me había recomendado un hotel llamado Only You, como el dibujante, ¿no? Como el productor de la revista El Papus. Bueno, se llamaba Only You y estaba, no me podía decir la calle, no, pero sí que el hotel se veía desde el monumento a las víctimas de Atocha. Muy bien, perfecto. Entonces yo dije, pues subo por Santa Isabel y luego voy directamente al monumento de las víctimas de Atocha. Aparte, claro, Santa Isabel, y tomo Atocha precisamente por el monumento a las víctimas. De camino encontramos este lugar donde se comía caliente. Bueno, pues llegué a Santa Isabel, quiero decir, acompañado de este amabilísimo chico argentino. Pues llegué a Santa Isabel, a Atocha, llegué al monumento a los abogados laboralistas asesinados por la extrema derecha, porque había ahí dos excombatientes de la División Azul que proporcionaron las armas, un sindicalista del Sindicato Vertical. Bueno, llego al monumento a los abogados asesinados
y hay dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, les pregunto por el lugar, no sé, les digo, bueno, esto ya sé que es un poco más negociado de la policía local, pero si controlan de direcciones, pues me dijeron que les sonaba, pero no sabían. O sea, hizo una reflexión, un barrido visual, nada, ahí no había nada que se llamara Only You, entonces decidí hacer un barrido más profundo desde calles desde las cuales se pudiera ver el monumento, pero que no estuvieran directamente. Y haciendo ese barrido encontré el signo de un hostal llamado Antón Martín, pero que me parecía estar cerrado, pero al ir al hostal llamado Antón Martín, resulta que enfrente había otro hostal abierto. Y pregunté allí y resulta que podían alquilarme una habitación compartida con 16 personas. Al principio me dijeron 4, pero bueno, quizá que había 4, pero era de 16. El caso es que por 35 euros podía dormir en una cama, pasara lo que pasara. Le dije, tome mi dinero. No, literalmente le dije, tome mi dinero. Entonces ya tenía la tranquilidad ya tenía la absoluta tranquilidad de saber que no iba a dormir en el suelo como probablemente harían, y en efecto hicieron, los que se quedaron en Atocha confiando en que todo se solucionaría con esa mentalidad de la transición, ¿verdad? De la canción del grupo Harcha, libertad, libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá, ¿no? Esa mentalidad, pues ya la habrá. ¿Cómo va a haber? ¿Cómo la hay ahora acaso? Sin ir a libertad. Bueno, si no la hay, pues sin duda la habrá. Pues la luz, pues ya la habrá. Pues esa gente durmía en el suelo. Sin necesidad, porque no estábamos en Afganistán, estábamos en Madrid, y haciendo el esfuerzo que yo hice, habrían conseguido el resto de las camas que quedaron libres, porque quedaron libres. Quedaron camas libres. Cuando yo dormí esa noche, ya estoy haciendo un poco de spoilers, había camas libres. No había necesidad de dormir en el suelo. Por 35 euros se lo podrían haber ahorrado. Entonces, con esa libertad, comimos tranquilamente, bastante bien, un plato combinado en el que lo que no podía haber eran patatas porque iban con la freidora, pero sí lomo de cerdo, ensalada, muy bien. Claro, el lomo estaba medio frío porque la plancha se estaba enfriando, el pan que me dieron para acompañar el huevo estaba duro, pero me supo a gloria porque a buen hambre no hay pan duro, y eran ya las 6 de la tarde. Bien, mi acompañante argentino tomó un sándwich vegetal por 4 euros, en el que no había ningún alérgeno que le afectara, y además, bueno, era bastante nutritivo. Lo mío me salió a lo mejor por 10 euros, un plato combinado de 10 euros. Y una vez comidos, y sabiendo primero que yo ya no iba a dormir en la calle, que él tampoco porque tenía su reserva, y que eso no se iba a solucionar. Ah, bueno, claro, sí, por supuesto. Dimos el paso de ver si eso se iba a solucionar. Volví con él a la estación, encontré a la cubana en la misma posición en la que la dejé, y a mucha otra gente. Me informé con la policía, me dijeron que seguían sin saber nada. Ah, no, me dijeron directamente que aquel día ya no iban a salir más trenes, aunque volviera la luz, eso había que reorganizarlo. Aquel día no iban a salir más trenes, entonces con un 100% de seguridad la gente iba a dormir en el suelo. No en la calle, porque parece ser que también se estaban decidiendo a que en algún momento de noche abrirían la estación. Pero era dormir en el suelo. Entonces le dije a mi acompañante, sería una manera muy fácil de ganar votos, facilísima, el traer camastros, disponerlo todo de manera bien organizada. Me encontré la escena dantesca que ya he dicho, un absoluto caos, seguramente ni siquiera abrieron los cuartos de baño, un completo desastre. Entonces le digo, pues con esta libertad, hagamos lo que tú has venido a hacer aquí, y yo también, hagamos turismo. De modo que me lo llevé al panteón, me lo llevé a todas las zonas que no requerían luz eléctrica. Lo que pasa es que el panteón estaba cerrado por ser lunes, pero bueno, lo llevé al panteón de hombres ilustres, a la Basílica de Atocha, que está al lado, luego al Parque del Retiro, pero el Parque del Retiro estaba cerrado y no sé por qué, no sé en qué afecta un apagón eléctrico al Parque del Retiro y a su seguridad. Pero bueno, entonces cambio de ruta.
Paseo del Prado, Real Academia Española. Y ya que estábamos en la Real Academia Española, le digo, hagamos esto un poco tema... Bueno, por supuesto, la llama eterna al soldado desconocido que estaba apagada. La llama eterna que estaba apagada, pero tampoco pondría la mano en el fuego, nunca mejor dicho, acerca de si realmente era por el apagón o generalmente este país escupe de esa manera sobre la memoria de sus héroes, con una invención que por otro lado podría... O sea, quiero decir, si uno abre una llama eterna tiene que ser eterna, pero podríamos haber buscado una manera más barata. Es que no veo por qué imitar la llama eterna debajo del Arco del Triunfo de París cuando precisamente lo que celebramos es una victoria contra los franceses. Bueno, en todo caso, después del Paseo del Prado, lo llevé al Palacio de las Cortes, que no estaba vallado. Fuimos a hacer fotografías allí. Había un equipo de la Sexta que no sé qué estaba haciendo, no tengo ni idea de qué estaba haciendo, enfocando a los leones de las Cortes. Luego le enseñé el Ardi, pero estaba abierto el Ardi. Estaba abierto, había gente, pero no iban vestidos como, quizá eran trabajadores, no lo sé. No iban vestidos muy lujosos, pero ya nadie se viste de lujo. Y en un momento digo, bueno, vale, ya está, volvamos directamente a Atocha. Le pregunté a una señora muy amable que nos acompañó directamente a la calle de Atocha, desde cerca de las Cortes, no, desde un poco más adelante de las Cortes, viniendo del Paseo del Prado. Y pues, porque ya me había perdido, evidentemente. Yo soy guía oficial, pero no me pidan... O sea, yo sé dónde deberían estar las cosas, cuándo se construyeron, pero, en fin, tampoco me pidan tanto. El caso es que de camino por Atocha encontramos un lugar de sopas y bocadillos y seguimos andando, pero digo, no, nos vamos a arrepentir porque aquí tienen luz. Estaba volviendo la luz paulatinamente, por supuesto que el Parlamento estaba ya iluminado. El problema se estaba solucionando, pero teníamos la certeza de que no iban a salir más trenes. Y también la certeza de que ese tipo de habitaciones compartidas, como era la de ambos, en distintos hoteles, hay que pisarlas lo menos posible y que todo el mundo que las contrata lo que quiere es pasar el día en la ciudad e ir ahí solo a dormir. Están para eso. Bien, pues sabiendo eso, decidí hacerle el paseo nocturno más largo posible de todas las cosas que se pueden ver sin pagar entrada y sin gastar un duro, y que es más agradable verlas por la noche que bajo el sol. Entonces, ya que habíamos visto también por Atocha la imprenta la imprenta donde se imprimió, perdón por el pleonasmo, el Quijote, pues digo, venga, vámonos al barrio de las letras, vamos a ver la casa de Góngora, y por ende también de Quevedo, y por ende también de Echegaray, aunque eso es como un añadido, eso es como un falso, como un añadido posterior, aun siendo Echegaray, por supuesto, un gran personaje, un gran matemático, un personaje mucho mayor de lo que Azorín y de la generación posterior, creo yo que... Bueno, pues Echegaray, por supuesto Lope de Vega, Cervantes, donde está enterrado Cervantes también, bueno, en fin, todo junto, ¿verdad? Lo cerca que estaban y lo mal que se llevaban. Y después de eso cada uno volvió a su respectivo hotel, donde yo pude dormir en una cama real, y no en el camastro que no existía, y no en la silla que me ofrecieron muy amablemente, por eso digo que ya hablaría, me ofrecieron dormir en una silla en la troupe, pero vamos, había conseguido una cama, que aunque tenía la maleta allí, pues qué necesidad había de molestar, y tanto en la estación como aparte de que difícilmente puede pensarse que una cama me haya sabido tan bien como esa. Al igual que el pan duro me supo a gloria. Pues a la mañana siguiente, algo que me había fallado, que era mandar una especie de mensaje de socorro
a todas mis redes sociales en general, porque claro, pensé, yo tengo muchos amigos en Madrid, pero no puedo llamarlos por teléfono porque la red telefónica está caída, no puedo decirles nada por internet porque no funciona, no puedo ir a su casa y llamar al timbre, primero porque no me sé la dirección de nadie, y segundo porque el timbre no funciona. Tendría que vivir en un bajo. Creo que Ernesto Castro tiene su estudio en un bajo, pero como no sé dónde está, pues tampoco, o sea, estamos en las mismas. Entonces, por si alguna vez, en algún momento llegaba a funcionar, mandé un mensaje general diciendo, bueno, vamos a ver qué escribí yo en esa situación, qué escribí yo en Atocha, porque lo escribí en Atocha cuando me echaron, previendo que aquello iba a ser, vamos a galería. Luego, naturalmente, cuando conseguí mi alojamiento, lo borré de todo, aunque algunas no me dejaron borrarlo porque decía que estaba en proceso, pero luego lo borré, por supuesto, porque ya estaba salvado, ya tenía por lo menos para ese día y no esperaba quedarme más días. No tenía el menor deseo de quedarme más días. Pues escribí, vamos a ver. Bueno, si alguien me lee, me han desalojado de la estación de Atocha y a ninguna de las autoridades competentes se le ocurre nada. En los hoteles no se puede reservar porque no funcionan los ordenadores. Claro, entonces esto lo hice después de... Asílenme si pueden y les viene a mano. Asílenme si pueden y les viene a mano. En fin, nada de eso ocurrió, gracias a Dios, porque encontré cama, pero al día siguiente cuando encendí el móvil... al primer amigo al que le había escrito, porque además quería quedar con él, y pues ya de paso tenemos una ocasión. Al primer amigo que le escribí, pues me contestó muy de mañana, le pregunté si tenía señal, me escuchó, me recibió, y me preguntó qué iba a hacer ahora, y le dije que pues en cuanto tuviera seguridad de que las redes funcionaban, pues le pediría a mis padres que me recogieran en coche, porque aquello estaba siendo una... Y entonces él me dijo que iba a Sevilla y que me podía llevar. Entonces, se lo agradecí infinitamente, lo acordamos, fui a su casa en un cercanías porque eran gratis, pero de paso, tanto porque me lo dijo mi madre como porque lo vi en la estación de Atocha, resulta que se estaba restableciendo el tráfico ferroviario bastante bien dentro de la gravedad de que no se había restablecido el propio día anterior. Estaban saliendo diversos trenes en los que realojaban a todos los que fueron a un mismo destino. Yo tenía un AVE, pero tenía un transbordo que seguramente me hubiera sido más difícil. El caso es que llegué de sobra, pero de sobra, de muchísima sobra, a mi lugar de trabajo, porque yo entraba en el instituto aquel día a las 5 de la tarde. Llegué de sobra. Se lo agradezco infinitamente de nuevo. Se lo agradeceré siempre, pero fue bastante tragicómico porque yo llego ahí como el protagonista de After Hours de Scorsese, literalmente, caminando como él, ¿no? Como si estuviera envuelto en papel maché. Y bueno, es que me dio tiempo a ducharme, o sea, no lo digo por eso, me dio tiempo a todo. Llegué allí, me senté y no había nada que hacer porque, en previsión de que el apagón siguiera, habían obligado a los profesores a asistir y a fichar y a todo eso, pero nos prohibían dar clase. Me llegaron 2 alumnas, hubo ahí una discusión con otros profesores y tuve que despedirlas y mandarlas a su casa porque ese día no se podía dar clase porque no era legalmente lectivo. En previsión de algo que ya no era un problema, en previsión de algo que ya había pasado y que no era un problema. Bueno, en fin, previsión nula, por supuesto, previsión en ningún... Vamos, esa mirada de Bush leyendo el libro infantil, o sea, no hay previsión ninguna. Luego me dijeron que en Londres sí que tienen planes por si se va la luz en 7 días. Bueno, ya lo digo que tristemente la cosa no fue tan divertida como esto, ni de lejos. Bueno, afortunadamente tampoco fue como esto. Y no había las circunstancias para que se diera esto, porque el Estado no nos hace todo y no dependemos de una teta mecánica constante. Bueno, en fin, eso, que yo fui el único inteligente de Atocha, sí.
la gente que vive en Madrid, bueno, iba al trabajo, se fue, después de que yo la convenciera de que no iba a haber trabajo. Pero es que no iba a haber trabajo, que se despreocuparan. Pero